Bien, volvemos a nuestro programa Convención Constitucional y ya estamos con nuestro invitado. Se trata del convencional de Vamos por Chile, Ricardo Neumann. ¿Cómo está, convencional? Muy bien, Maribel, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un trabajo intenso durante todos estos meses, pero particularmente hoy, donde acaba de terminar la votación que tiene que ver con la comisión de preámbulo, el texto introductorio de la nueva Constitución, donde finalmente se aprueba solamente un párrafo convencional. Efectivamente, yo creo que se suma lo que ocurrió hoy día en el Pleno con la votación del preámbulo, se suma al largo listado de bochornos que ha vivido esta convención. El preámbulo es un texto que tenía que unir, un texto introductorio que de alguna manera reflejara el espíritu de las normas permanentes del borrador de Constitución. Y la verdad es que en el proceso en que se elaboró, yo participé de la comisión de preámbulo, se hizo en una instancia informal, un fin de semana, básicamente, como se dice, se cocinó. Esa cocina logró los votos para que la comisión subiera al pleno, pero claramente cuando las cosas se hacen sin deliberarse como corresponden, el pleno pasa esta cuenta. Y hoy día llegó un preámbulo, un texto preámbulo que lamentablemente no dejaba contento a nadie, y que tenía cosas bastante sensibles como una especie de reivindicación de la violencia irracional del 18 de octubre, nos siguen dividiendo la historia, nos siguen dividiendo en distintas nacionalidades en vez de unirnos como un solo Chile que tiene que tirar para adelante con un destino en común. Y bueno, lamentablemente algo tan importante como el texto, que quizás no es normativo, pero que tiene o que tenía un poco la posibilidad de explicarle más emocionalmente a la gente de qué se trata el borrador de Constitución, quedó totalmente desmembrado y bueno, quizás participando mucho de cómo son los vicios que tiene el texto de la convención en sí también. Ahora, convencional, la verdad es que se había acordado en la comisión, habían participado diversos colectivos, incluso un representante de Renovación Nacional, que estaban de acuerdo con estos 4 párrafos. Usted habla del tema de la violencia. Bueno, para comentarles lo que hablábamos durante el primer bloque, hay un párrafo que aludía al estallido social. Dice, el párrafo 2, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas. Ese párrafo finalmente fue descartado, fue rechazado. Eso a ustedes les... digamos, por supuesto nosotros rechazamos ese párrafo. En general nosotros rechazamos la totalidad del preámbulo porque creíamos que no representaba como corresponde las distintas sensibilidades que legítimamente participaron del proceso constituyente. Se parte el preámbulo con una lógica ya de división, con la famosa plurinacionalidad, que en vez de constituirnos a todos como chilenos dentro de una misma bandera, dentro de un mismo futuro, dentro de una misma historia, nos genera estatutos jurídicos diferenciados dependiendo de nuestra raza. Es un tema bien sensible que quedó igual en el párrafo que se aprobó. El párrafo 1 también tiene un problema al final que dice que este proceso fue un proceso totalmente, medio autobombo, era el párrafo. Un proceso participativo, paritario, democrático. Y bueno, yo creo que todas las personas que nos ven fueron testigos de que el proceso participativo de la convención fue bastante frustrado. La mayoría de las normas populares que se presentaron con más de 15.000 firmas fueron rechazadas de plano en la convención. La misma consulta indígena en una constitución que es profundamente indigenista no participó más del 0,3% del padrón indígena. O sea, de participativo la verdad este proceso no tuvo nada. Paritario sí, porque efectivamente se estableció la paridad y fue el primer proceso constituyente hecho con norma de paridad, pero democrático también yo le pondría ahí la gente votó por los La gente votó por los constituyentes, efectivamente la configuración, la diversidad política que tiene esta convención la decidió el soberano a través de su voto, pero también tenemos que pensar que la democracia es un intrincado de instituciones que van más allá del voto, van más allá del 50+1. La democracia es un sistema que nos permite ponernos de acuerdo de manera pacífica entre distintos. Y por ejemplo, un elemento básico de la democracia, además del voto, que yo estoy muy de acuerdo contigo, es la deliberación, es el diálogo, el escucharse, el convencerse. Y yo creo que también la gente que nos ve pudo ver este año y ser testigo de que ese elemento tan importante para la democracia, que es el diálogo, tampoco estuvo presente y por lo tanto este proceso más allá del voto tampoco tan democrático fue. Convencional, bueno, y lo decíamos al comienzo, estamos ya en la cuenta regresiva, va a finalizar pronto, no se diga más todo este proceso constitucional. ¿Qué balance hace usted de todo este proceso y también del descarte que se hizo de la derecha en torno a grandes acuerdos, no participaron? ¿Cuál es el balance que usted realiza?
Bueno, la verdad es que a mí me encantaría poder decir, después de haber pasado un año en esta instancia, por supuesto un año de trabajo intenso, independiente que nunca nos pescaron nuestras normas ni nuestras indicaciones, nosotros las trabajábamos como si fueran a ser aprobadas por el 100%, trabajamos de buena fe, tratando de plasmar en el texto constitucional a las personas que nosotros representamos. Finalmente una constitución, a diferencia de una elección de presidente, que puede ser 50+1 y uno aguanta el chaparrón si no le gustó al presidente 4 años, una constitución tiene que ser un texto representativo de gran parte de la población. No puede una constitución dejar afuera a la mitad de la población, y nosotros queríamos representar a esas personas que efectivamente quieren un Chile más digno, más justo, pero que tenga al centro a las personas y no a la burocracia estatal. Hicimos nuestro esfuerzo, lamentablemente no fue suficiente, nos dejaron afuera la mayoría de las discusiones y en definitiva, como te digo, a mí me encantaría poder decir a esta altura del partido que este es un texto bueno, que le va a hacer bien a Chile, que estamos todos representados, pero eso no es así y en definitiva creo yo que este proceso constituyente fue más bien una oportunidad perdida que nos puso la historia por delante. Los cambios son necesarios y hay que ver cómo después del 4 de septiembre estos cambios, pero más representativos, más justos, más equilibrados, pueden ser posibles a través de reformas en el caso de que gane el rechazo. Bueno, ahora se va a llevar a cabo una ceremonia el 4 de julio donde se va a entregar el borrador de la nueva Constitución al presidente Gabriel Boric. Primero, ¿qué te parece toda la polémica que hubo en torno a los exmandatarios? Primero, si invitarlos o no, se habló del tema de aforo, posteriormente se realiza una invitación y todos declinan asistir, bueno, por diversas razones, ¿cierto? Claro. ¿Qué te pareció a ti finalmente esta discusión, este debate? Otro de los enredos más que lamentablemente con el que el prestigio y la legitimidad ciudadana de la convención cae. Estamos proponiendo el borrador de constitución de lo que podría ser la próxima constitución de la República de Chile, y en un acto republicano que no se inviten a los expresidentes, que después se dieron cuenta que parece que igual tenían que hacerlo, que los invitan, que dan justificaciones de aforo. Estas idas y venidas son finalmente una constante de lo que fue la manera en que la convención generaba sus eventos o sus rituales republicanos, que son tan importantes simbólicamente. Yo creo que fue un evento bien bochornoso, la verdad, todo esto que pasó con los presidentes, pero no me sorprende porque es uno más de varios eventos bochornosos, para qué decir cómo partió la Convención Constitucional, en donde ni siquiera fuimos capaces de cantar como corresponde al momento de iniciar una convención que nos tenía que representar a todos, el himno de Chile, todo lo que fue el escándalo de Rojas Vade, todo lo que fue el tema de las asignaciones, que sigue dando vuelta porque hay algunos que quieren que les paguen julio completo, pese a que julio lo vamos a trabajar 4 días. Entonces, creo que es un ejemplo más de una convención que se desbordó, que desaprovechó la oportunidad y que terminó disparándose en los pies, y eso la ciudadanía lo captó, se dio cuenta de un proceso que no es bueno, que ha tenido los desórdenes que ha tenido. Es muy difícil que salga un texto bueno, y yo creo que el sentido común de los chilenos cada día más está generando esa conexión, y por lo mismo las encuestas hoy día especialmente dicen que a la mayoría de la población no les gusta el texto como está, y de hecho la última encuesta CADEM dice que solo 1 de cada 10 chilenos aprobaría el texto como está. Pero hay muchos indecisos. Hay muchos indecisos, y pero... la pregunta que le quiero hacer convencional es: ¿qué van a hacer ustedes para convencer a esos indecisos de votar rechazo? Que me imagino en la postura suya, por lo menos ya del conglomerado de oposición, digamos, Chile Vamos ha dicho, lo dijo en sus consejos generales, que ellos van por el rechazo. Mira, yo creo que hay que hacer 3 cosas. La primera es primero decirle claramente a la ciudadanía que la lógica del plebiscito de entrada es muy distinta a la del plebiscito de salida. En el plebiscito de entrada estuvo en el banquillo de los acusados la Constitución de Pinochet. Y sabemos cómo terminó esa historia, 80-20, todos quieren un cambio. La Constitución de Lagos, de Pinochet, como queramos decirle, no es sustentable políticamente para Chile. Eso tiene que cambiar, pero no por cualquier cambio. Y la lógica del plebiscito de salida pone en el banquillo de los acusados el mal texto borrador de la Convención Constitucional. Por lo tanto, si usted, señora, si usted, señor, vota rechazo, no significa que está votando a favor de Pinochet, significa que simplemente este intento de borrador de Constitución no le gustó. Léalo, informe, se va a sacar sus propias conclusiones. Y eso es muy clave explicarlo, porque hay algunos que todavía quieren seguir confundiendo a la ciudadanía de que esto se sigue tratando de Pinochet. No, esto se trata de un mal texto de borrador que la ciudadanía tiene que aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Lo segundo, ¿qué es lo que pasa el 5 de septiembre? Porque gane el apruebo o gane el rechazo, la diferencia va a ser tan marginal
que va a quedar más o menos la mitad de la población afuera. Incluso el presidente Gabriel Boric dijo en el día de ayer de que se preveía un resultado bastante estrecho. Y cuando en los referéndums de salida de las constituciones los resultados son estrechos, quiere decir que la constitución que nace sin mayor legitimidad porque no tiene la representatividad ciudadana de la mayoría de la población y significa que quedó la mitad fuera. Te insisto, gane el apruebo o gane el rechazo. El texto que quede no va a ser, digamos, tan representativo. Y ahí es donde la palabra clave, y creo que es donde se tiene que poner profundamente las pilas en mi sector, es las propuestas. Bueno, ¿cuáles son los cambios? Tenemos la opción, hay algunos dicen aprobar para reformar. Al tiro yo les digo que la verdad es que esa es una opción bastante falsa porque los quórum quedaron muy altos y se le dio a los pueblos originarios un poder de veto para oponerse a cualquiera de los cambios que los afecten en sus derechos, que básicamente es todo el texto constitucional, y otros dicen rechazar para reformar. Y yo creo que ahí la derecha está al debe. Creo que la derecha, además de estar hablando de lo malo que fue este proceso de constitución, que obviamente hay que informarlo, hoy día tiene que estar empezando a decirle a la ciudadanía, bueno, ¿cómo vamos a hacer que este texto que probablemente se va a rechazar se cambie a un texto que sí esté acorde a las expectativas de los chilenos y cuáles serían esos cambios profundos que hay que proponerle a la ciudadanía? Convencional, y se hace cargo también de estas denuncias de fake news, por ejemplo, porque se ha acusado una propaganda, ¿cierto? Una publicidad del senador Felipe Kast, donde habla de que si se aprueba el texto constituyente, una mujer puede abortar, por ejemplo, a los 9 meses, lo que ha sido denunciado como una fake news. Se hace cargo también y se condena ese tipo de noticias falsas, ¿cierto? O sea, para convencer a la gente. Yo creo que en democracia es esencial la verdad. Hay que informar a la ciudadanía y esa es una responsabilidad que parte de los que tenemos cargos de representación con la verdad, porque la información que tiene la ciudadanía al ser verídica va a llevar a la gente a tomar buenas decisiones en democracia. Ahora, como todo en el derecho, hay muchas cosas que son interpretables o que son discutibles. Yo la verdad es que no vi las declaraciones del senador Kast, pero efectivamente, por cómo está articulado el texto hoy día que habla del aborto, no se establece ningún límite. ¿Quiere decir eso que no vaya a haber algún límite en el futuro? Lo verá la ley. Pero hoy día el borrador... Eso se tiene que legislar. Sí, pero el punto importante es que el borrador hoy día efectivamente deja el aborto totalmente libre, sin causales y sin límite de tiempo. Y un texto constitucional cuyo objetivo principal es darle certeza jurídica a la gente sobre algo tan sensible como desde qué momento la vida humana es digna de ser protegida, no debería dejar a la ley simple una definición como esa. Si hay cosas que la Constitución tiene que dejar claras, son justamente este tipo de cosas. Y que el borrador de la Convención haya dejado tan abierto y tan al arbitrio del burócrata o del político en el futuro, que no sabemos quién va a ser, la verdad es que me parece que es un ejemplo más que demuestra que esta convención, más que darnos certezas, nos da mucha incertidumbre. Convencional, se nos acaba el tiempo, pero antes, ¿qué viene ahora? Porque ya se votó hoy día preámbulo, pero falta todavía que se vote el pleno, ¿cierto? La propuesta de la Comisión de Armonización. Y eso van a ser varios días, ¿no? Se vienen largos días, vamos a estar mañana todo el día, el sábado de hecho todo el día, también. Y la próxima semana hay 2 jornadas más, donde tenemos planificado básicamente estar todo el día votando. Armonización básicamente el texto que tiene que dejar ordenadito, los capítulos, que no hayan incoherencia. No se pueden arreglar temas de fondo, eso es muy importante. Solamente la armonización tiene atribuciones de cambiar cosas de forma, de estilo, pero básicamente hay que revisar toda la Constitución y eso nos va a demorar. Y lo otro, que me parece importante a propósito de los gestos simbólicos republicanos, va a ser también especialmente largo porque en esta instancia final de armonización cada uno de los convencionales vamos a tener 6 minutos, que es más de lo que generalmente tenemos para hablar, que siempre nos cortaron mucho en ese tiempo, para poder también dar un mensaje, una reflexión final de lo que en definitiva terminó siendo este proceso. Y muchos, creo yo, al menos parto por mí, lamentablemente vamos a decir fuerte y claro que creo que esta fue una oportunidad perdida que nos dio la historia. Claro, en esa conclusión final muchos yo creo que van a finalmente decir si aprueban o rechazan, ¿no? O se va a dar a entender claramente cuál será la opción que se tomará el 4 de septiembre. Ya, vamos a seguir de cerca todo ese debate convencional. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros acá. También un programa que hacemos al aire libre después de la lluvia con un poquito de frío, taladito, pero ha sido una interesante conversación. Que esté bien, gracias por acompañarnos. Bien. Chao, chao. Bueno, y nosotros, por supuesto, lo dejamos invitado ya para el día de mañana para un nuevo capítulo de Convención Constitucional. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.